También presentado porque al regresar a la Fuerza Armada, que me saca la Protección Civil, comienzo a conocer la incursión de la Fuerza Armada Revolucionaria Cubana dentro de qué está pasando en la Fuerza Armada. O Y sea, ahí es donde empiezo a jetar. Puedes decir una vez más con todos los amigos que estamos llenos de cubanos. Mira, lamentablemente, mira, aquí yo llego al final de todo esto con una razón siguiente. Yo he venido haciendo un trabajo de investigación, me he entrevistado con personas, con testigos históricos, me he leído algunos trazos históricos y he concluido, estoy concluyendo pues definitivamente, más allá de las opiniones que he podido, son similares en algunos casos de algunos políticos y algunas personas historiadores, que el proyecto de Chávez no es un proyecto como consecuencia, o Chávez no es la consecuencia de la Cuarta República o los desmanes que pudieron existir de una Cuarta República, donde los partidos políticos abandonaron sus orígenes doctrinarios y terminaron siendo pues contrarios o a espaldas del pueblo, y por supuesto las condiciones en que se presentaron y que dieron motivo a la sonada golpista del año 92, entre otras situaciones sociales que motivaron propiamente un cambio de gobierno en las condiciones que llegó a estar Chávez. Pues no es esa la consecuencia. Aquí hay un proyecto comunista con un solo trazo, con un objetivo: montar en Venezuela este proyecto. Pero ese proyecto no cita del año 92 para acá. Este proyecto está asignado por los antecedentes históricos del expansionismo del comunismo soviético en América. O sea, y esto se sitúa desde los años 20, Gisela. Mi investigación llega a los años 20, cuando entra el comunismo propiamente en Estados Unidos, cuando no logra en Estados Unidos, cuando va a Brasil, y se producen incluso movimientos militares en Brasil en los años 34 y 35, parecido a lo que se presentaron en Venezuela en los años 60. ¿Pero por qué? Porque veían el territorio de Brasil como un gran poder, como veía la Rusia allá en Asia, es en su momento, y que podía gestionar ese poder para poder hacerse toda Sudamérica en contraposición a los Estados Unidos. Pero viene la Segunda Guerra Mundial y se rompe ese espacio del expansionismo, y termina después de la Segunda Guerra Mundial un elemento de poder en el mundo que favoreció mucho la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué es ese elemento de poder? El petróleo. Pero entonces ven a Venezuela. Claro, en los años 50 ese nacionalismo de Pérez Jiménez, que impidió que el comunismo avanzara, por supuesto, no dejó que se diera lugar a eso. Pero después que te cae la dictadura, que sucede lo de Cuba, que está situado en México también, que desde México va hacia Cuba, y que termina Cuba, Cuba recibe, como se dice, el testigo en la carrera de ese expansionismo a que vaya sobre Venezuela. Y así tenemos a Fidel en Venezuela en los años 60, hablando con Betancourt y diciéndole a Betancourt que se venga con el comunismo, que vamos liberando el imperialismo norteamericano. Sí, ya le estaba como sembrando, buscando por ahí por donde. Claro, ya venía, porque esa era su misión. Claro. Y con el petróleo, por supuesto, sostenimiento. ¿Y cuál era la bandera que pusieron ellos, los soviéticos, los comunistas en ese momento? Bolívar. ¿Por qué? Porque Bolívar habló de una patria, Bolívar habló de Sudamérica, habló de la unión de Sudamérica, era similar a la Unión Soviética. Toda una cantidad de elementos. En los años 60 se presentó el Poteñazo, el Carupanazo, vino la guerrilla, vino ese choque, vino esas invasiones que pretendió Cuba, en Machurucuto, en Falcón, el contrabando de armas, que terminó en el año 67 con la denuncia de Venezuela ante la OEA, con la salida de Cuba de la OEA, y posteriormente pues aquella pacificación que terminó con crear células en bachilleres que permitieran entrar después a la Fuerza Armada. Allí entró Chávez en el año 71. Cleber Ramírez decía: tenemos los primeros oficiales revolucionarios que harán la revolución. Y en el 70 decían: dentro de 20 años. ¿Por qué dentro de 20 años? Porque esos que estaban entrando en ese momento para ser teniente iban a ser teniente coroneles en 20 años y podían movilizar tropas. Ahí está lo que sucedió con Chávez, lo que sucedió aquel movimiento de tanque cuando Lucinchi, de Miraflores, el mayor, que murió tanque. Todo eso era una componente. Por supuesto, Chávez marcó la pauta. Su personalidad marcó la pauta. Pero este proyecto lo viene a conocer Chávez en el año 94 cuando va a Cuba y empieza a recibir la inducción plena de ir hacia dónde debía estar dirigido esto después de la Guerra Fría, pero continuó como tal Fidel y este comunismo en ese orden. Ahí es el Chávez que tenemos, que tuvimos, que logramos por una pantalla
de que no creía en socialismo, Bolívar, un proyecto bolivariano, la tercera vía, pero después empezó a mostrar él mismo, por su propio la realidad de a dónde había conducido este proyecto. Entonces, hacia allá vamos. El legado lo recibe Maduro, sumiso, blandengue, a los predios cubanos, pero eso está inscrito. Y estos cubanos que están en Venezuela están destinados a que ese proyecto se consolide, se lleve a cabo. Ahora bien, yo te hago una pregunta, Antonio. ¿Tú consideras que quedan en Venezuela militares objetivos, que en algún momento sí pueden dar la cara por su país, que sí van a defender? ¿O tú crees que ya perdimos a la Fuerza Nacional, por ejemplo, por completo? Te pregunto, ¿hemos perdido el país? No, todavía lo tenemos. Entonces, la Fuerza Armada también es el país. Ahí hay venezolanos, hay seres humanos conscientes. Lo que pasa es que, repito, no pueden hablar, no pueden expresarse. Ahorita han pasado, desde que ganó Maduro para acá, han pasado una gran cantidad de oficiales por el DIN, interrogados, siguiendo, etcétera, etcétera. ¿Producto de qué? De sus posiciones y sus expresiones. Lo separan, lo vengan para allá, lo envían para su casa, le dan de baja, no los ascienden, etcétera, etcétera. Claro, y terminan cercenando, porque ellos no se pueden organizar en contra de esto. Y el que opine con un uniforme, por supuesto, inmediatamente va preso, comete un delito. Claro que sí. Bueno, entonces todos esos militares que nos están escuchando, que de repente va a haber alguno por allí que va a escuchar el programa, si no en este momento de repetición, que sepan que nosotros también, pues todos los venezolanos conscientes de bien y con sentido común, estamos con ustedes y que lo que ustedes decidan para bien del país, nosotros los vamos a apoyar. Y en este momento siento que acabo de hablar, bueno, por millones de venezolanos. La decisión es siempre constitucional y ellos están a la espera que ellos podemos dar mucha fuerza con ellos. Porque esto hay que sostenerlo y no como se pretendió en el 2002, que en 3 días se resolviera todo. Esto largo, pero tenemos que ir con paso firme, con paso constitucional y con coherencia, señores, con coherencia. Pero que sepan que, bueno, que la decisión que se tome, millones de venezolanos la vamos a apoyar porque queremos salir de esto. O sea, queremos un país decente ya. Vamos a un corte musical y ya regresamos con el general Antonio Rivera.